La civilización más antigua conocida por el hombre, los sumerios, nos relatan en sus antiguos escritos la existencia de seres fuera de este mundo, provenientes de las estrellas. La antigua Sumeria tuvo su auge entre 2000 a 3000 años antes de Cristo. Según las traducciones de las tablillas sumerias que realizó Secharia Sitchin, escritor, un gran políglota de lenguas antiguas, nos narra que en la antigua Sumeria existieron y visitaron este mundo unos seres llamados Anunnaki, que significa los que llegaron del cielo a la tierra. Pues en estas traducciones que realizó Secharia Sitchin, explica que estos dioses llegaron desde las estrellas y que modificaron genéticamente al Homo erectus para crear al Homo sapiens, es decir, para crearnos a nosotros. Lo que no nos cuenta Secharia Sitchin es que estos seres Anunnaki tenían formas de reptil, cabezas de reptil, un cuerpo repleto de escamas y con cuerpos humanoides. ¿Cómo sabemos esto? Simple. Los sumerios nos dejaron varias pistas sobre estos seres. Miles de representaciones que se pueden encontrar en las pinturas grabadas en sus cuevas, figurillas de piedra a imagen y semejanza de sus dioses. Los sumerios fueron los primeros que nos hablaban de estos seres Anunnaki, pero no fueron los primeros ni los únicos que nos hablaron de estos seres, estos dioses. Los antiguos mayas adoraban a un dios llamado Quetzalcóatl, la famosa serpiente emplumada. Era uno de los dioses más famosos en su gran repertorio de dioses que adoraban y que, según ellos creían, venían de las estrellas, la misma definición que le dieron los sumerios a estos seres. Otra civilización que también tuvo a estos dioses reptilianos fue la civilización inca. Ellos adoraban a un dios llamado Urcaguari, al que se le denominó como el dios de los tesoros subterráneos. A este dios se le representó como un enorme reptil con cabeza de ciervo, y en su cola usaba cadenitas de oro. Urcaguari era considerado, además, como la divinidad de lo que estaba bajo tierra. El mismo nombre recuerda a una ciudad sumeria llamada Ur. En Norteamérica, los indios Hopi que se ubicaban en Arizona, que afirman que sus antepasados fueron visitados por unos seres que se desplazaban en grandes escudos voladores y que, además, dominaban el arte de cortar y transportar grandes bloques de piedra, así como de construir enormes y largos túneles e instalaciones bajo tierra. Y las coincidencias siguen y siguen en todas estas civilizaciones, a pesar de las diferencias de estar separadas por gigantescas distancias de tiempo y kilómetros. La mitología tiene numerosos dioses dragón, y si deducimos estos dragones tienen forma reptiliana, estos seres son realmente seres reptilianos. En el continente de Oceanía, en la mitología australiana, tenemos a la serpiente arcoíris, un ser que forma parte de aquella mitología aborigen de Australia. Obviamente los Anunnaki les enseñaron diferentes lenguajes a los humanos para dividirlos, y es por eso que cada civilización antigua, estos dioses, Anu, Enki, Enlil, Marduk, entre otros más, fueron nombrados de diferentes maneras a través de la historia y en cada civilización. Pero, ¿por qué harían esto esos dioses? Estos dioses reptiles que convivían con los seres humanos, como nos lo dice las antiguas tablillas sumerias y como nos lo reafirma la Biblia en el Antiguo Testamento, estos dioses reptiles, ¿de qué se alimentaban? ¿Qué comían estos dioses reptiles? Pues estos dioses reptiles se encontraban en un periodo evolutivo, en el cual estaban muy avanzados y estaban muy cerca de pasar a la cuarta dimensión. Estaban a punto de evolucionar. Estos dioses se alimentaban de dos formas: a través de la ingesta de alimentos al igual que nosotros, carne de animales y vegetales, y también carne humana. La otra forma, cuando estos dioses llegaron a la Tierra, estos dioses tenían la capacidad, o empezaron a desarrollar la capacidad de alimentarse de las frecuencias, a través de las energías que desprendemos con sentimientos y emociones, y también con pensamientos, es decir, estos seres ya tenían la capacidad de alimentarse energéticamente. Es por eso que, cuando crearon la civilización sumeria, la primera civilización humana,
se dieron cuenta de que no solamente podríamos servirles de esclavos, sino que también se dieron cuenta, estos dioses, de que podíamos servirles como alimento, alimento energético. Pero, ¿cómo sabemos que esto es real? ¿En qué se basan los investigadores para concluir que estos seres se alimentan de nuestros cuerpos y nuestras energías, tales como los sentimientos y pensamientos? Para empezar, debemos comprender que nuestros antepasados no eran unos locos, mucho menos bárbaros como nos lo quieren hacer creer en las escuelas. Nuestros antepasados eran seres inteligentes, seres con unos conocimientos muy avanzados en matemáticas, astronomía, arquitectura, como por ejemplo las pirámides de Egipto, las cuales, si se quisieran replicar hoy en día, sería casi imposible, a pesar de toda la tecnología que tengamos. Esto lo ha demostrado la misma arqueología. Pero si nuestros antepasados eran tan inteligentes y avanzados, ¿por qué demonios hacían sacrificios humanos? ¿Por qué los realizaban? La respuesta es fácil. Los dioses manipularon a todas las civilizaciones antiguas, haciéndoles creer que si no realizaban estos sacrificios, ellos iban a causar catástrofes, destruirían ciudades, entre muchos otros fenómenos naturales que eran capaces de realizar. La condición era simple: o había sacrificios o todos serían destruidos. Estos dioses se alimentaban de las bajas frecuencias cuando moríamos o cuando teníamos miedo, y de las emanaciones de nuestra carne quemada, lo que a ellos les agradaba muchísimo. E incluso, como ya mencioné, algunos de estos dioses y sus híbridos, mitad humano, mitad reptiles, que eran los grandes sacerdotes y reyes que gobernaban las civilizaciones antiguas, bebían la sangre y comían la carne humana de nuestros antepasados. Ahora, entendiendo lo anterior, sobre todo de que nuestros antepasados no estaban locos, ni mucho menos eran unos simples bárbaros, que tenían una inteligencia igual que nosotros, pues lo único que nos diferenciaba era que ellos poseían una tecnología de los dioses, pero no la comprendían. Pero hoy en día ya podemos entender cómo es en sí la tecnología, el funcionamiento de un ordenador, cómo vuela un avión. Hoy en día solo hemos empezado a entenderlo. Ahora, veamos algunos de los sacrificios humanos que se han realizado en nombre de estos dioses a través de la historia. Empecemos con la más antigua de las civilizaciones, la civilización sumeria, en la cual los pastores, para contentar a sus dioses, sacrificaban quemando a sus animales, haciéndoles llegar el humo perfumado. Esto nos lo cuentan las tablillas sumerias. En México, los aztecas realizaban sacrificios humanos para que el sol no se apagara. También los mayas realizaban sacrificios. Para ello recreaban mitos cosmogónicos, los cuales tenían un gran significado religioso e ideológico, cosa que se veía claramente en su famoso juego de pelota, en el que los perdedores eran sacrificados a Quetzalcóatl. En Perú, los incas, para evitar desastres naturales, realizaban sacrificios y se los ofrecían a sus dioses. Los celtas eran conocidos por realizar sacrificios humanos, siempre guiados por un druida. También la milenaria cultura china estuvo marcada por sacrificios humanos durante muchas dinastías, especialmente en los tiempos de la dinastía Shang. En Grecia, en su mitología griega, se presentaban ofrendas y sacrificios en honor de sus dioses para ganarse su favor. Así podemos ver, por ejemplo, en la historia del Minotauro, que los atenienses enviaban a 14 personas jóvenes para alimentar a la bestia. En los principios de la República Romana, las personas que no cumplían sus promesas y que engañaban a otras personas eran ofrecidas como sacrificios a sus dioses. Hace 65 millones de años aproximadamente, existió una guerra entre los reptilianos provenientes de la constelación de Orión y los liranos de la constelación de Lira. Esta guerra duró muchísimos años, y en una de las batallas en las cuales estaban peleando los veganos, quienes habían hecho una alianza con los liranos para acabar con los reptilianos, los veganos, provenientes de la estrella Vega que se encuentra en la constelación de Lira, deciden huir. Los veganos descubren un planeta. Ese planeta era la Tierra. Estos veganos aterrizaron en la Tierra.
deciden ocultarse en ella de los reptilianos. Obviamente los reptilianos los encuentran. Estos deciden atacarlos con tecnología nuclear, mientras que los veganos deciden contraatacar con sus últimas armas nucleares de sus últimas naves que les quedaban, produciéndose así esta gran guerra en la Tierra. En esos tiempos, los dinosaurios ya existían. Cuando la Confederación Galáctica se dio cuenta de que los veganos y reptilianos estaban utilizando armas nucleares en el planeta virgen llamado Tierra, al que estaban observando y custodiando su evolución, pues decidió intervenir. Así que ésta envió a dos de sus razas más poderosas, los carios y los felinos, con la única misión de salvaguardar la mayor cantidad de vida posible que existía en la Tierra, para que los seres vivos que ahí existían puedan seguir evolucionando. Al llegar a la Tierra, los carios deciden salvar a los dinosaurios trasladándolos, guiándolos al Apsu, el interior del planeta Tierra, mientras que los felinos custodiaban las entradas del Polo Norte y Polo Sur. Así lograron salvar a una gran cantidad de dinosaurios. Aunque muchas de las especies de dinosaurios no se salvaron por la cantidad de armas nucleares que se usaron en esta guerra, la mayoría de las especies de dinosaurios se salvaron en el Apsu, en el interior de la Tierra. Curiosamente, los carios y felinos también salvaron a una raza muy primitiva de seres humanos. A algunos nos escondieron en el Apsu, mientras que otros fuimos salvados en los interiores de las cavernas. Así se logró salvar a una gran cantidad de los seres vivos en la Tierra. Los felinos, cuando se acabó esta batalla, dieron un ultimátum a los reptilianos de que se alejaran del planeta Tierra. De lo contrario, tendrían problemas con esta raza, la única capaz de hacerles frente. Así que los pocos reptilianos que quedaron con vida, al ganar la batalla, se retiraron. Así fue como se logró salvar la mayor cantidad de especies de los dinosaurios en la Tierra. Lo que nos cuentan en la escuela sobre los dinosaurios que se extinguieron por un enorme meteorito es falso. Ellos siguen viviendo en el Apsu. Al acabar esta gran guerra de Orión y los reptilianos salir victoriosos de esta, la Confederación Galáctica decide que los carios se harían cargo de la seguridad del planeta Tierra. Pero los carios, al estar conviviendo tanto tiempo con los dinosaurios en el Apsu, deciden modificarlos genéticamente para acelerar su evolución, naciendo así una nueva subraza reptiliana. Así empezó la primera raza con inteligencia. Los humanos no fuimos los primeros en evolucionar y poseer inteligencia. Fue esta nueva raza reptiliana que nos lleva millones de años de adelanto en tecnología e inteligencia y que se encuentra dentro de las profundidades de la Tierra. Sin embargo, esta no es la única raza inteligente. El primer humano, el primer Lulú, el primer Homo sapiens al que creó Enki se le llamó Adapa, según las tablas sumerias. En la religión cristiana se le llamaría Adán. Posteriormente crea a la primera mujer, Lilith, según tablas sumerias, la Eva bíblica. Y estos dos seres humanos, por decisión del Consejo Anunnaki, fueron llevados a la nave nodriza. Un dato muy importante a tener en cuenta es que los Anunnaki y los grises, pero sobre todo los primeros, fisiológicamente no se adaptaron muy bien a la densidad de la Tierra. Se sofocaban rápidamente. Después de 3 a 7 días sobre la superficie, empezaban a sentir malestares. Es por esta razón que los grises se rebelaron ante tales condiciones y sometimientos a dichos trabajos forzosos sobre la superficie terrestre. Los reptilianos decidieron estacionar su base nodriza en la órbita de la Tierra, y solo bajaban para poder abastecerse de combustible, es decir, agua. Anu pasaba el mayor tiempo en la nave y rara vez descendía a la Tierra, mientras Enki, Enlil y algunos otros reptilianos sí lo hacían. Adapa y Lilith recibieron trato privilegiado por parte de los Anunnaki, pues en realidad Anu y el Consejo Anunnaki deseaban que prevaleciera la sangre pura de estos primeros Homo sapiens. El plan era que los descendientes de estos se crearan a través de matrices artificiales para que la pureza de la sangre fuera del 100%. Sin embargo, Enki, en la primera oportunidad que tuvo, le confesó a Eva que ellos eran seres libres y que podían llegar a ser como dioses.
de que ellos podían llegar a experimentar de sus emociones. Es ahí donde Eva, Lilith, conoce la verdad y convence a Adán, Adapa, de tener relaciones sexuales. Anu se entera de que estos habían desobedecido sus órdenes y decide castigarlos regresándolos de nuevo a la tierra, encomendando a Enlil que vigilara su estirpe para que fuera la de sangre más pura en la tierra. Enki, por otro lado, ya había creado mujeres y hombres para que empezaran a poblar la tierra. Esta primera raza de seres Homo sapiens eran muy inteligentes y de capacidades psíquicas muy desarrolladas, pues ellos, a diferencia de nosotros, tenían más codones activados en su ADN. De los 64 tenían activos 32, con lo cual aprendían más rápido. Pero esto no fue lo que más asombró a los reptilianos. Lo que más les sorprendió del Homo sapiens fue su capacidad de sentir y expresar sus sentimientos, algo que muy pocas razas reptilianas poseen. El plan continuó su curso y estos Homo sapiens continuaron siendo utilizados como lulus esclavos para continuar las obras que los Igigi habían dejado inconclusas. Los Anunnaki reptilianos encargaron a los Igigi, los grises, de supervisar las obras. Es por esto que recibieron el nombre de los que ven y observan, según tablas sumerias. Los Anunnaki no tardaron en darse cuenta que cuando los humanos se exaltaban o sufrían, cuando estos expresaban sus sentimientos y emociones de manera eufórica, individual como grupalmente, estos desprendían unas vibraciones sutiles que eran detectadas por los Anunnaki y que les causaba un inmenso placer. Al principio, los Anunnaki y los Igigi transmitieron gran parte de sus conocimientos en ingeniería, agricultura, astronomía y construcción a los humanos para que estos pudieran aprender y puedan realizar sus tareas más rápidamente. Pero Enlil advirtió el peligro de que los humanos no eran unos seres cualquiera, pues a su parecer eran demasiado inteligentes y podían rebelarse en cualquier momento, así que decidió comunicarle este problema a Anu. Entre ambos, decidieron crear un sistema de creencias en el cual los humanos debían rendir culto y adorar a sus dioses. Para que esto tuviera efecto, Enlil comenzó a manipular mediante el miedo, haciendo demostraciones de milagros mediante tecnología que solo los dioses podían hacer. Es en este punto donde iniciaron los sacrificios que exigían los dioses para apaciguar su ira. Anu también prohibió a los Anunnaki terminantemente transmitirle los conocimientos de tecnología o espiritualidad a los seres humanos bajo condenas muy severas a cualquier Anunnaki que se atreviera a ayudarlos, llegando incluso a la muerte, a lo que Enki se opuso rotundamente. Él quería que su creación fuera una raza libre, capaz de evolucionar y que poseyera una conciencia propia. Enki se sentía frustrado de ver cómo su enorme creación estaba siendo desperdiciada en seres esclavos realizando tareas pesadas, y no obstante eso, también estaba siendo manipulada para que no explotara todo el potencial que podía llegar a desarrollar. Por lo cual se le ocurrió una idea para que su creación pudiera desarrollarse. Él le comentó a Anu que debían tener un grupo de Lulus en otro lado, muy lejos del río Éufrates, el primer asentamiento Anunnaki, donde se concentraban todos los humanos creados, y que pasaban desapercibidos de los ojos vigilantes de los carios con la finalidad de crear armas y estar preparados para alguna traición o ataque de los intraterrenos. Anu aceptó, pero con una condición. Enki debía de crear una raza distinta de Lulus, mucho más fuertes y que se les desconectaran más codones de su ADN para reducir su capacidad psíquica y su capacidad de creación. Enki accedió. Creó la segunda raza de los seres humanos, con tez negra para resistir el sol, y más fuertes físicamente, a cambio perdieron sus capacidades psíquicas. Estos fueron empleados como esclavos para las arduas tareas que tenían los Anunnaki. Al terminar de crear a su nueva creación, Enki se dirige a Mu, un continente que se encuentra en el Océano Pacífico, en la supuesta misión secreta de construir armamento. Con toda la libertad del mundo en este continente, Enki crea la tercera raza de humanos, físicamente muy parecidos a los de la primera,
con las mismas habilidades psíquicas, pero solo diferentes en la estatura, ya que esta tercera raza, a los que se les nombró como lemurianos, tenían una altura promedio de 2 a 2,5 metros de altura. Enki sabía muy bien que los Anunnaki iban a querer visitar el lugar en donde él se encontraba creando armamento, por lo que decidió trasladarse a la Atlántida al haber terminado de crear a los lemurianos. La Atlántida, un enorme continente ubicado en el Océano Atlántico. Ahí es donde él creó a la cuarta raza de humanos, los cuales tenían un parecido físico similar a los de la primera raza, del mismo tamaño y con las mismas capacidades físicas. La única diferencia es que poseían una tez morena y eran mucho más inteligentes. A esta raza se les llamó los Atlantes. A estas dos nuevas razas se les reveló todos los conocimientos Anunnaki reptilianos, desde la construcción de edificios a través de piedras, hasta la canalización de energía a través de los chakras. No es de extrañar que después de 100 años de civilización, estas dos razas ya habían creado grandes civilizaciones, pero los Atlantes sí crearon armas atómicas y armas que lanzaban rayos a través de cristales, prismas y cuarzos, a diferencia de los lemurianos que no contaban con arma alguna. Estas dos grandes civilizaciones contaban con grandes naves marítimas y naves que podían surcar los cielos. Es por eso que los lemurianos llegaron a explorar lo que hoy todos conocemos como Sudáfrica, Madagascar, Sri Lanka, Sumatra, Océano Índico, Australia y Nueva Zelanda. Por su parte, los atlantes lograron explorar casi todos los océanos existentes en el mundo. En todo este tiempo, Enki le estaba mostrando varias veces las armas creadas a Anu. Le dijo que las estaba ocultando en algún lugar del continente atlántico, que cuando tuviera el número suficiente le avisaría para terminar con la misión. Mientras tanto, en el primer asentamiento Anunnaki, los Igigi ya eran considerados como los dioses menores. Sus tareas de supervisión fueron relevadas a la primera raza humana creada por Enki. Las pesadas labores de construcción les fueron encomendadas a la raza negra, la segunda raza humana creada. Cabe mencionar que no todos los hijos de reptilianos y humanos eran gigantes. Algunos salían en sus cruces de estatura normal, y estos obviamente fueron nombrados como reyes, y no tenían que preocuparse por trabajar. Es aquí donde las astutas mujeres humanas comenzaron a sacarle la información más valiosa a estos seres reptilianos con los que copulaban, acerca de los conocimientos que tenían prohibido revelarles a los Homo sapiens. Enlil, embriagado de ego por la devoción que los humanos tenían hacia sus dioses reptilianos, puso a prueba a un hombre descendiente de Adapa, a quien escogió para poner a prueba su fe a él. Este hombre llamado Abraham en la Biblia fue puesto a prueba muchas veces. En una de ellas, Enlil le ordena circuncidarse junto a su descendencia. Esto debía ser transmitido de generación en generación para que éste supiera quiénes eran su pueblo elegido. Y es así como empezó el plan de Enlil de ser el único dios del planeta Tierra. Pasado un tiempo, Enlil se enteró que algunos seres reptilianos habían violado el mandato de no brindar conocimientos a los humanos. Estos seres son nombrados en la Biblia como los vigilantes, los famosos ángeles caídos. Para implantar miedo en la humanidad, Enlil escogió al nieto de Abraham, Enoc, para llevarlo a su nave y mostrarle las torturas que se le practicaban a estos ángeles caídos por transmitir conocimientos prohibidos a los humanos, y le encomendó que transmitiera lo que había visto para así hacerles saber a los hombres y mujeres lo que les esperaba si violaban la ley nuevamente. Hace 12,000 años aproximadamente, Enlil decidió visitar la Atlántida sin avisarle a Enki. Fue ahí donde se sorprendió de la avanzada cultura y tecnología que tenía esta civilización, además de las armas que poseían. Enlil fue ante su padre, Anu y el consejo Anunnaki, para informarles de la traición de Enki. Ahí, Enki admitió que puso a prueba a una raza humana mejorada para saber hasta dónde era capaz de llegar. Explicó que su misión principal era la de crear armas y tenerlas a disposición de los Anunnaki reptilianos, y que esto lo había conseguido.
Además, les comentó que las armas estaban a disposición de súbditos reptilianos, y les convenció que esta nueva raza les podía ayudar a crear nuevas naves nodrizas y a crear nuevos portales para no solamente comunicarse con Orión, sino que también con otros asentamientos Anunnaki reptilianos. Aunque Anu y el Consejo no estaban muy convencidos de esto, al final dieron su voto a favor de que esta raza humana de Lulus les ayudaría a crear tecnología, pero con la condición de que fueran vigilados por los reptilianos y que las armas sean trasladadas a la nave nodriza. Ante esta decisión, Enlil jugó su última carta para destruir a esta raza humana avanzada, ya que para él eran un peligro, ya que no estaban controlados ni sometidos como los seres humanos que se encontraban en el primer asentamiento. Así que decidió darle la orden a uno de sus súbditos de contactar con los intraterrenos para que les informara que los Anunnaki habían creado armas para destruirlos. Además de que les dijera dónde se encontraban estas armas y les advirtiera que tenían que actuar rápido, porque los Anunnaki pronto trasladarían dichas armas a la nave nodriza para atacarlos. Los intraterrenos dieron inmediatamente aviso a los carios y se prepararon para la guerra. Mandaron a un emisario para que se mantuviera en contacto con Anu e informarle de que se abstuviera de ese plan. Cuando Anu recibió a ese emisario, no tuvo otra opción más que aceptar la creación de las armas, pero les comentó que, en realidad, estas no eran para atacar a sus aliados, sino que eran para llevárselas a una base reptiliana ubicada en las Pléyades, que él no quería ninguna guerra. Los carios, por su parte, también amenazaron a Anu diciéndole que si provocaban una guerra, la Confederación Galáctica intervendría para exterminarlos o como mínimo expulsarlos del planeta Tierra. Anu les volvió a dar el mismo argumento a los carios, diciéndoles de que no se malentendiera sus intenciones, que él mismo mandaría a destruir todas esas armas. Los intraterrenos, por su parte, ya habían descubierto a Mu y a los lemurianos, y también le cuestionaron la intención de crear una civilización humana tan avanzada, a lo que Anu les respondió que desconocía la existencia de esta civilización. Los carios también exigieron a los Anunnaki que destruyeran el portal que habían creado en el primer asentamiento, a lo que Anu accedió. Enlil, que ya sabía perfectamente lo que iba a suceder, le dijo a Ziusudra, conocido como Noé en la Biblia, que era bisnieto de Enoc, que construyera una barca para salvar a su estirpe, ya que iba a acontecer un diluvio universal, y que los dioses Anu y Enlil así lo habían decidido. Anu dio la orden a Enki de llevar a los carios e intraterrenos al lugar de las armas para que supervisaran su desarme, y otra caravana de intraterrenos fue a Lemuria y al primer asentamiento Anunnaki para comprobar que no había más armas. Enlil tuvo la misión de destruir el primer portal creado en el primer asentamiento. Una vez acabado el desarme, Enki se dio cuenta de que faltaban 3 armas nucleares y fue cuestionado por los intraterrenos y los carios sobre esto. Previendo lo que iba a suceder, Enki mandó a gran parte de los atlantes a refugiarse en un barco y a partir en el mar. Con los lemurianos hizo exactamente lo mismo, poniéndolos en una gran embarcación. Enlil, quien robó estas 3 armas, las enterró cerca a los asentamientos humanos, uno en el Océano Atlántico cerca a la Atlántida, otro en el Golfo Pérsico cerca del primer asentamiento Anunnaki y otro en el Océano Pacífico cerca de Mu. Una vez acabada la embarcación de Ziusudra, Enlil activó estas armas ocasionando 3 grandes tsunamis que provocaron el hundimiento de la Atlántida, la desaparición casi por completo de Mu y la destrucción del primer asentamiento junto al portal que habían creado. El diluvio universal había empezado junto a la aniquilación de la mayor parte de la raza humana y de gigantes híbridos. La embarcación Atlante fue dirigida hacia América, la embarcación Lemuriana fue dirigida hacia Asia y la embarcación de Ziusudra hacia Europa, usando el Mar Negro.